Quisiera pedirle que vaya conmigo a la escritura. Quiero leer dos porciones de la Biblia. La primera está en Isaías 46, versículos 3 y 4. Y después vamos a saltar al 10. Y después quiero que leamos Proverbios 19, 21. Lo voy a leer en la versión internacional. Dice: escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. Versículo 10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Proverbios 19, 21 dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final, diga conmigo, al final prevalecen los designios del Señor. Amén. Cuando uno lee estas dos porciones, verdaderamente nuestro corazón se fortalece y nuestro corazón se llena de fe. Porque básicamente el profeta nos da una panorámica de cómo nuestra vida está diseñada desde un plan eterno y desde un propósito de Dios. Nos muestra cómo nuestra vida está bajo la cobertura de Dios. Nos revela la intención de Dios a lo largo de nuestra vida, una intención donde Él nos sostiene, donde Él nos sustenta. Es impresionante leer cuando dice Isaías que Dios nos ha cargado desde el vientre y nos ha llevado desde la cuna. Y que aun cuando lleguemos a nuestra edad adulta, nuestra vejez, Él nos va a sostener, Él nos va a guardar. Isaías versículo 46, 10 dice: porque su propósito se cumplirá. Y hemos estado hablando a lo largo de estas últimas semanas acerca de la importancia que nosotros podamos vivir una vida basada en el propósito de Dios, en lo que Dios ha asignado a nuestra vida. Que nosotros hoy podamos tener un entendimiento de que nuestra vida no solamente la podemos vivir por vivirla. No podemos vivir nuestra vida desde lo que alguien diría, desde lo automático, desde aquella expresión que dice voy a ver a lo que sale. No podemos vivir nuestra vida en base a las circunstancias, no podemos vivir nuestra vida en base a lo que pudiera estar pasando. Al contrario, necesitamos tener un enfoque de vida donde todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros emprendemos está bajo la cobertura de Dios, bajo esa protección que mencionaba Isaías, y donde cada circunstancia, cuando estamos conectados al propósito de Dios, cuando estamos conectados a lo que Dios planificó, aún ayuda bien. Una noche como hoy, siento en mi corazón decirte esto. Hay muchas circunstancias que a veces nos sacan de balance. Hay muchas circunstancias que a veces nos pueden golpear y agobiar. Pero cuando nosotros tenemos entendimiento de que Dios nos cuida en su propósito, cuando tenemos entendimiento de lo que dice Proverbio, aun cuando sean muchos los planes, el plan de Dios va a prevalecer. Aún en las circunstancias difíciles, Dios nos va a sostener. ¿Sabe? Hoy yo quisiera que fuera una noche donde tu fe pudiera crecer,
donde hoy pudieras ver más allá de lo natural y pudieras conectarte con lo que Dios preparó de antemano. Uno de los versículos que tiene que marcar una noche como hoy en nuestra vida es cuando hablábamos de Eclesiastés capítulo 3 versículo 10, cuando dice: todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Toda nuestra vida no funciona al azar. Toda nuestra vida está desde ese diseño. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de esto, algo que va a producir en nosotros es que nos va a colocar en un enfoque correcto de vida y nos va a colocar en la dirección correcta. Pero una noche como hoy meditábamos en esto. Cada una de estas semanas hemos planteado el propósito de Dios desde su intención original, desde su deseo, que va más allá de todas nuestras circunstancias. Pero una noche como hoy también necesitamos plantearnos cómo nosotros respondemos a ese propósito. Cómo cada decisión de nuestra vida también cuenta. Porque por un lado Dios preparó todo hermoso, preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero también nosotros hoy, porque el deseo de todos nosotros es poder caminar en su propósito, poder caminar en su diseño, es importante que entendamos que así como Dios preparó algo para nosotros, nosotros también respondemos a ese propósito. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrare y lo guardase. Dios desde el Génesis capítulo 2 le dio un propósito al hombre. Lo colocó para que lo multiplicara, para que lo fructificara, para que lo expandiera. Fue una asignación dada al hombre para que lo pudiera labrar y lo pudiera guardar. Pero aquí es donde hoy quisiéramos poder entrar una noche como hoy, para que todos nosotros pudiéramos ver que cada una de las decisiones que nosotros tomamos también van a determinar la manera en cómo nosotros vivimos en ese propósito. Si hay personas acá que dicen: pastor, ¿cómo yo puedo vivir en ese propósito de Dios? Una de las cosas que necesitamos comenzar a plantearnos y a establecer son las maneras en cómo yo estoy tomando decisiones hoy que me puedan acercar a ese propósito o que me pudieran estar alejando de él. Estábamos estudiando muchos hombres de Dios a lo largo de la Escritura. Y es interesante ver cómo esos hombres de Dios tenían un propósito por Dios. Cómo Dios los había levantado, cómo Dios los había llamado. Pero siempre que estábamos viendo cada una de esas vidas, nos dábamos cuenta de algo. El cumplimiento de lo que Dios hizo en ellos estaba muy ligado a las decisiones que ellos tomaban, a las decisiones que ellos tomaban a lo largo de su vida. Entonces, por un lado, Dios nos establece con un propósito y una asignación. Pero lo segundo sería: ¿cuáles son las decisiones que yo estoy tomando en relación a lo que Dios plantea? Ahora, dentro de ese escenario que plantea el pastor Rubén, Dios tiene un plan eterno, un propósito eterno. Es todo, abarca todo, la vida de nosotros, la vida de cada uno de nosotros. Jugamos un papel importante en ese propósito eterno. Tenemos una asignación, tenemos un llamado que poco a poco se va a venir esclareciendo a medida que nosotros crecemos en el Señor. El apóstol Pablo oraba y decía: oro incesantemente porque crezcan en el conocimiento de tu persona. Porque en la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, se va afinando nuestra forma de ver el propósito divino en nuestra vida. Pero mientras tanto hay una vida, hay decisiones que tomar, y el pastor Rubén planteaba
cómo hoy nuestras decisiones pudieran acercarnos al propósito divino o alejarnos de ese propósito. Entonces, parte de todo eso es ver algunos hombres en la Escritura que impresionantemente, antes de conocerlo todo, siempre estaban haciendo algo, y ver que algunas asignaciones de Dios no son completamente entendibles al inicio, pero poco a poco, por pasos de obediencia, se va entendiendo, por pasos de obediencia y de fe. Por la fe entendemos. Entonces, a Noé se le asigna hacer un arca. Noé no entiende todo el proceso del arca previamente. Hay un momento en que Dios habla a su vida y le pone una gran encomienda, un gran trabajo, desarrollar un artefacto que no conocía, que no había sido hecho antes, no había lluvia, o sea, lo que iba a ocurrir él no tenía manera de entenderlo, pero en su momento lo que le vino a su mano lo hizo. No había un completo entendimiento de cómo iba a ser el diluvio, de los días que iba a llover, de cuándo iba a salir de eso. Dios le da todo un protocolo que hacer, pero él tiene que caminar en fe y en obediencia. No lo conoce todo. Así fue Abraham. Abraham se le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al desierto. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer en el desierto? Hay muchas cosas que al inicio no son reveladas. Igual estudiábamos sobre José, nos damos cuenta que él tiene sueños, pero no tiene un entendimiento de lo que va a ocurrir al final, pero se va a ir dando cuenta en los tramos de la vida donde el Señor va a ir desarrollando esa obra en él, y poco a poco lo vamos a saber. Desde el primer día que empezamos a estudiar este tema, se ha hablado muchas veces sobre este tema, pero estamos caminando en una revelación superior en este tiempo. Hemos venido hablando de la segunda venida de Cristo. Hemos hablado de la cultura de intimidad. Hemos hablado de varios temas previos que alimentan el escenario de revelación para poder estar aquí. Por eso es que hoy podemos hablar del plano del propósito con mayor amplitud, porque el Señor nos ha venido formando. Entonces, hasta este momento, nosotros entendemos que tenemos una asignación, un llamado que responder. Sin embargo, la pregunta es: ¿voy a obedecer al llamado? ¿Voy a escuchar la voz de Dios? ¿Voy a ser diligente cuando Dios hable? ¿Cuál va a ser mi actitud cuando Dios empiece a revelarme los próximos peldaños o etapas del propósito? Y uno de los temas que también hoy vamos a ver, que lo hemos venido hablando, es que desde el lugar donde estemos, así como el profeta Eliseo, que cuando llegó Elías a llamarlo, el profeta Eliseo está arando la tierra, está dirigiendo 11 yuntas de bueyes y él lleva la última. Él está haciendo un trabajo de agricultura, pero también es el líder de 11, vamos a decir, aradores. Y él está haciendo su trabajo, y al momento que llegue el profeta Elías, enviado por Dios para activarlo en su llamado profético, él simple y sencillamente: dame un tiempito, voy a ir a matar estos bueyes, a darle de comer a la familia y nos vamos. Obedeció. Muchas cosas en nuestra vida al inicio no se van a entender, pero cuando abrimos el tema propósito, también debemos de abrirnos a la opción de que Dios tiene un plan para nosotros, y que en este momento no lo conoces todo, pero desde el lugar donde estás puedes tener acciones concretas y diligentes para hacer la obra de Dios. Así es, y debemos entender que cuando hablamos de propósito, hay una parte que le toca a Dios, pero hay otra parte que nos toca a nosotros. Y esa parte que nos toca a nosotros es la que nosotros a diario, con nuestras decisiones, vamos a ir abonando en afirmarnos en ese propósito. Lo que quiere decir que nosotros con nuestras propias decisiones o nos afirmamos o nos salimos del propósito. Y tocando algunos de los ejemplos que tocaba el pastor tocaba el ejemplo de Adán. Dios lo posiciona en el Edén y lo pone, pero su propia mala decisión lo sacó del propósito. Y el pastor mencionaba algunos ejemplos de cómo Dios posicionó personas en el propósito, y su obediencia, o sea, sus decisiones, fueron las que lo afirmaron y llegaron al cumplimiento de ese propósito. Pero hay un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo de Jonás. Jonás, Dios lo llama como un profeta. Él sabe que tiene un llamado como profeta. Dios lo envía, le da una asignación.
Y en medio de esa asignación que él reconoce y él entiende que él como propósito tiene profeta, él toma una decisión, pero no es una buena decisión, sino es una mala decisión. Y ese ir en contra de lo que Dios le dijo que hiciera. Por eso estamos hablando de que las decisiones o nos afirman o nos sacan del propósito. Y estando Jonás en ese dilema, él toma una mala decisión y se aleja. Todos conocemos la historia de Jonás. Y entonces lo que podemos ver es un Dios misericordioso, porque yo no lo puedo interpretar de otra forma. Hay un versículo que me gusta mucho en la Escritura que dice: el que ande en el camino del Señor, por todo lo que sea, no se perderá. Dios es tan fiel y Dios es tan bueno que aún hasta nosotros, cuando tomamos malas decisiones, Él se encarga de volver a reencauzarnos. ¿Cuántos pueden identificarse con eso? Y dice: a mí me ha pasado. Muchas veces he tomado malas decisiones y Dios es tan fiel y nuevamente me vuelve a meter, y yo logro ver la mano de Dios intentando arreglar algo que yo hice con una mala decisión. Entonces vemos a un Jonás que toma una mala decisión y sale de lo que le había sido asignado, y en parte se estaba saliendo de ese propósito profético que Dios le había dado, pero vemos cómo Dios nuevamente lo reencausa. Entonces el punto es: nuestras decisiones nos pueden afirmar o nos pueden sacar del propósito. Entonces nosotros no es algo que hacemos, estar en el propósito y seguir en el propósito, alcanzar el propósito y desarrollar ese propósito, no es algo que va a pasar por casualidad o va a pasar espontáneamente. No, nosotros necesitamos ser intencionales con cada decisión que nosotros tomamos cada día, ser firme en caminar en ese diseño, en ese propósito que Dios reveló para nuestra vida, sea donde sea, en el lugar donde nos toque estar. Que van a venir circunstancias, que van a venir cosas, necesitamos perseverar en medio de esas adversidades. O sea, es que yo siento como que no estoy avanzando en el propósito. Usted continúe, porque si usted hace su parte, Dios va a hacer la de él. Una de las cosas que necesitamos tomar hoy es esta: no podemos tomar liviano el llamado de Dios. O sea, si hay algo que debe tomar prioridad en nuestra vida, si hay algo que debe ser de alto interés en nuestra vida, en cada cosa que nosotros hacemos, es el llamado que Dios nos está haciendo. No podemos desvincular cada una de las decisiones que tomamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de hacia dónde Dios nos quiere llevar. Entonces muchas veces yo no sé si usted lo ha escuchado, pero hay personas que a veces citan Romanos 11:29, cuando habla de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y esa es una palabra precisa y correcta. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero hay personas que utilizan este versículo como para decir: si Dios lo dijo, así va a ser, pero a mí no me toca nada que hacer. Y cuando ese versículo dice irrevocable, lo que está diciendo es que Dios no se arrepiente de habernos preparado para cumplir una obra, para darnos un propósito, para establecer un plan en nosotros. Dios no se arrepiente de darnos una dirección de vida. Dios no se arrepiente no se lamenta de la elección que Dios hizo contigo y conmigo. Sin embargo, sí es importante que rescatemos que cada decisión que nosotros tomamos nos puede acercar o nos puede alejar. Y ayer es donde identificábamos algunos peligros que nosotros necesitamos tomar en cuenta, porque ¿cuáles son aquellas cosas, pastores, que a veces nos pueden sacar de ese plan, de ese diseño que Dios tiene preparado para nuestra vida? Y una de las cosas primeras que hablamos era esto: muchas personas se pueden perder lo mejor de Dios cuando concentran toda su vida en solamente satisfacer aquellas necesidades naturales, de tal manera que se llenan de afán, se llenan de ansiedad y pierden la brújula de lo que Dios quiere hacer desde la eternidad. Sí, uno de los peligros es el afán, la ansiedad, porque el afán tiene la capacidad de desenfocarnos, el afán tiene la capacidad de apartarnos. No quiero
robarme la definición que hallaste. No la voy a usar porque es muy buena, ahora la dice usted. Pero sí, el afán, el Señor dijo: por nada estéis afanosos, y por nada es por nada. El afán es un peligro, porque irremediablemente, oraba el pastor Jorge ahora, nos puede alar en dirección contraria, desenfocarnos, hacernos perder el tiempo, perder la fuerza, perder nuestra conexión con Dios. La ansiedad es peligrosa, porque literalmente es una forma de destruirnos. Ahora, por otro lado, estar en un ámbito de ansiedad tiene que ver con falta de revelación del hecho que Dios nos guarda. Es decir, confiar en Dios me aparta de la santidad. Entonces sí es necesario tener entendimiento que cuando hay ámbitos de ansiedad en mi vida y de afán, por ejemplo, el excesivo, ¿cómo se llama? Workaholic. Cuando soy en exceso afanado por el trabajo, cuando busco y no es que hablo inglés, es que me vino la palabra así, ¿eh? Cuando excesivamente quiero trabajar y quiero alcanzar la perfección, quiero ser el mejor de todo, porque quiero ser el mejor y el mejor y el mejor, y no como, no duermo, empiezo a meter a estrés a mi familia, a mis hijos, inclusive a los compañeros de trabajo, y de alguna manera ese es un efecto, pero también me aparto del Señor. Hay personas que no tenían trabajo, amaban a Dios, buscaban a Dios, estaban en los ayunos, estaban en la intercesión, leían la palabra, tuvieron trabajo, el trabajo se convirtió en un ídolo. Lo afanó y lo apartó del propósito. Tal vez cuando estaba pasándola mal, sin dinero, tenía mejor relación con su esposa, porque en ese tiempo éramos más humildes, queríamos hacer todas las cosas bien porque había la necesidad de buscar cómo salir del problema. En ocasiones los problemas nos ayudan a buscar al Señor, pero cuando vino la expansión, la apertura, me olvido del Señor porque me afané, y de alguna manera el afán se convierte en un ídolo. Pero el pastor dijo un versículo, Isaías 35:8, y habla de camino de santidad. La santidad, en su definición, es apartarse para el uso exclusivo de Dios. La santidad no aparta del afán. Mientras el afán te quiere alar y quitarte del focus de hacer la voluntad de Dios, la santidad es un camino que, aunque cometa torpezas, dice la palabra, no me voy a apartar de la santidad. Hay decisiones en nosotros que son torpes pero no malas. Un mal cálculo, una decisión que de alguna manera me trajo un problema de índole menor, pero no desagrado a Dios, sino que me confundí. Pero el que está en un camino de santidad se aparta para el Señor su vida, aunque algunas cosas no conozca, no se va a apartar del propósito, mientras el afán sí puede apartar. Hay algo muy, muy importante que Jesús resalta cuando Él explica la parábola del sembrador acerca del efecto que tiene el afán en la vida de cualquier cristiano. Y cuando le está explicando, en Marcos capítulo 4, versículo 18 dice: y estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. O sea, oyeron la palabra, pero, diga conmigo, pero los afanes de este siglo, el engaño. Hay algo que aparenta ser bueno, hay algo que aparenta ser mejor que lo que nosotros estamos haciendo, que es lo que nos seduce, lo que la palabra que usaba el pastor, que nos jala y nos desenfoca de lo eterno para enfocarnos en lo terrenal. Desde nosotros pensamos, hay cosas que nosotros tenemos una necesidad de resolver con urgencia, aquello no es tan importante. Ese engaño. Y otra cosa dice: y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas, menciona otras cosas más. O sea, hay tres cosas básicas que menciona. Dice: los afanes de este siglo, toda la apariencia, todo lo que nosotros muchas veces, aquella presión social que queremos suplir para quedar bien con la gente, los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, las codicias y otras cosas más, entran y ahogan la palabra. Esas cosas
que nosotros entendemos aquí, que son parte del afán, también pueden ahogar el propósito. Y ahora solo voy a decir algo para que el hermano Víctor pueda decir el concepto de él, porque no solamente ahogan la palabra, sino que la hacen infructuosa. Cuando nosotros nos desenfocamos, nos afanamos y le damos más relevancia a lo terrenal que a lo eterno, nos volvemos infructuosos. En Mateo 6, en el verso 22, Jesús dijo luego a sus discípulos: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y haciendo alusión a ligándolo a lo que el pastor Jorge hablaba, esa palabra afán en este concepto que está expuesto acá, dice que es ser llevado en direcciones opuestas. Y la primera impresión que yo tenía, y se la voy a ilustrar por la palabra, porque dice que es ser dividido en partes. Es como en la antigüedad, uno de los instrumentos de tortura era ser desmembrado. Es como que te jalan de los dos pies y de los brazos. Literalmente lo que está diciendo acá es: cada vez que nos afanamos, definitivamente nos apartamos de ese propósito de Dios. Pero lo que sucede es que somos llevados en direcciones opuestas, en sentido contrario todo lo que somos. Es decir, si nuestra vida como creyentes la desligamos de nuestra vida familiar, de nuestra vida profesional, de todos los roles que jugamos, sin ese principal propósito de Dios, vamos a ser nosotros desmembrados, vamos a caer en un afán de tal forma que nos va a destrozar. Y eso es lo que hace que, haciendo alusión al verso que leí el pastor, nos hace ser infructuosos. Y una persona o un creyente afanado, hablando de esas fuerzas, es alguien que, o la pregunta sería: ¿cómo es alguien o un creyente afanado? Es alguien que no va a tener ese tiempo para Dios. Es alguien que quizás no va a congregarse, no va a tener una vida de intimidad con el Señor. Cuando vengan los problemas o las situaciones difíciles, va a estar totalmente inmerso en esa situación, de forma tal que no va a poder ver la solución basado en el propósito de Dios. Va a descuidar lo que Dios le ha dado. Su mente va a estar perturbada, agitada totalmente. Y es alguien que se desconecta del reino. Que este verso lo que dice es: aquel que se afana no va a buscar el reino. Entonces, no veamos solo el afán como una preocupación leve o como una preocupación sobre una situación. Son dos cosas diferentes. El saber que tengo que tomar responsabilidad sobre una situación, a caer en una situación de tal grado que me desintegre en todo sentido: emocional, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Son dos cosas diferentes. Entonces, el afán no lo podemos ver solamente como: bueno, vino y estoy en un estado de preocupación. Tenemos que verlo como todo eso que nos va a afectar, y sobre todo que nos va a apartar del propósito, porque nos va a desintegrar y a descuartizar. Literalmente ese es el concepto. Nos va a separar en todo sentido, y eso nos hace ser infructuosos, y no vamos a poder ver la solución de un problema sin ver el propósito que el Señor tiene para nosotros. Realmente una mente afanada es una mente turbada. Es una mente que no puede lograr un enfoque. Y Jesús, el versículo que leía Víctor, es un versículo donde Jesús básicamente está entrenando a sus discípulos para traerlos al enfoque correcto. Al igual que lo hace en Juan capítulo 6, versículo 26. Me llamó mucho la atención esta porción de la escritura, porque antes de que pasara esto, Jesús había multiplicado los panes. Los discípulos habían comido alrededor de 5,000 personas.
Pero dentro de cada milagro de Jesús siempre hay una enseñanza, siempre hay un principio. Y Jesús toma ese milagro para ayudarle a los discípulos a que ellos pudieran tener un enfoque correcto, porque lo que estamos diciendo hasta acá es esto: hay un peligro que nos puede sacar del propósito, y es tomar decisiones solamente en una vida que se centre en lo natural. Entonces dice Juan 6, 26 y 27, dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, Jesús les está diciendo: ustedes me buscaron no por las señales, no por lo que les he hablado. Ustedes me siguen y me buscan por suplir una necesidad. Cuando yo quiero ser un hombre, cuando queremos ser personas de propósito, nuestra prioridad no debe ser suplir una necesidad. Y ahora dice el versículo 27, ahí Jesús trae el enfoque correcto. Dice: trabajad no por la comida que perece. O sea, cada momento en que nosotros nos levantamos, vamos a nuestros lugares de trabajo, a donde Dios nos ha asignado, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces nosotros aquí podemos ver algo que nosotros necesitamos comenzar a evaluar. ¿Cuántas de mis decisiones se están concentrando en solventar asuntos de la casa y estoy perdiendo lo que Dios me quiere dar? ¿Cuántos de esos peligros en la toma de decisiones nosotros necesitaríamos tomar en cuenta? Uno de ellos también es anticiparnos al tiempo de Dios. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 al 8 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Yo he visto, y yo creo que ahí pudiéramos unificar algunos criterios, cuántas personas se pudieran desviar de lo que Dios ha preparado porque se adelantan a los tiempos del Señor. Hay un tiempo kairos de Dios. Ese tiempo kairos es el tiempo oportuno. Todos nosotros necesitamos creer una noche como hoy que hay un tiempo oportuno donde Dios va a abrir una puerta y te va a llamar. Pablo tuvo un tiempo kairos cuando por su gracia Dios le aparece en el camino a Damasco y lo llama. Pero qué peligroso es para nosotros anticiparnos a los tiempos de Dios. Y yo he visto muchas personas, a veces nos anticipamos cuando nos autonombramos, cuando nos autoadelantamos a lo que Dios todavía no nos ha dicho. Muchas veces nos adelantamos porque no logramos visualizar que el que llama es Dios. Efesios 4:11 dice que Dios constituyó. Esa palabra constituir quiere decir Dios es el que te da la capacidad de ser, es el que te comisiona, es el que te designa. Muchas veces nosotros podemos perder algunos ámbitos de Dios porque nos podemos anticipar a lo que Dios quiere hacer. Y se vuelve un peligro porque terminamos haciendo cosas no bajo la provisión de Dios, no bajo el poder de Dios, sino bajo nuestras propias fuerzas a la hora que lo desarrollamos y a la hora que lo emprendemos. ¿Cuántas personas pudieran en algún momento hacer cosas que tal vez Dios no te ha mandado a hacer porque nos autonombramos? Podemos terminar inclusive en lugares donde tal vez Dios tenía algo más grande, algo más poderoso, pero podemos terminar en lugares porque nos adelantamos a lo que Dios quería hacer. Dice Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aún Jesús respetó los tiempos. Porque los tiempos están marcados, las dispensaciones de Dios están marcadas. No es por todo lo que yo me afane, no es por todo lo que yo corra, no es por todo lo que yo me invente, sino tiene que ver con el propósito de Dios y los tiempos de Dios establecidos en el propósito. Hay muchas cosas que yo las quiero hoy, pero no estoy listo para vivirlas hoy. Hay muchas asignaciones que yo quisiera hoy, pero todavía no he sido procesado para llegar ahí. Por eso los tiempos de Dios son justos, son oportunos. Y nosotros los hombres debemos de aprender a tener la paciencia, a tener el temor de Dios, de esperar el día señalado por el Padre. El apóstol Pablo pasó 14 años antes de iniciar ministerio. Un hombre con mucha pasión, un hombre con mucho conocimiento, un hombre que había que amarrarlo por la pasión que tenía, tuvo que pasar un proceso. Porque todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Nosotros no somos dueños del tiempo, el Señor es el dueño del tiempo. Y estamos hablando de cosas que pudieran constituirse en un peligro para nuestro propósito, sacarnos del propósito, y una de ellas es la mezcla. Cuando nosotros decidimos mezclarnos, y muchas veces sucede consciente y otras veces sucede inconscientemente, no nos damos cuenta que está ocurriendo. Y una de las características que tiene la mezcla es de diluir, es de hacer que algo pierda la esencia. Y oportunamente estamos hablando los días domingos de nuestra esencia. Y si hay algo que tenemos que tener claro es que Dios nos llamó, y lo estuvimos hablando la semana pasada, para santificarnos, para apartarnos, para su honra, para su gloria. Dios nos llamó con un propósito específico, ese es el propósito global. Pero también lo que queremos hacer énfasis en aquellos peligros que pudieran sacarnos del propósito es en la mezcla. La mezcla tiene como característica que diluye, que hace que pierda la esencia, que hace que pierda la pureza. Y en Corintios dice, no erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces hay cosas que poco a poco, sin darnos cuenta, nos van alejando y nos van sacando del propósito. Otra cosa que es una amenaza es la desobediencia. Muchas veces Dios quiere que hagamos cosas y nosotros sabemos que están reflejadas en su palabra, que Él así la ha plasmado y que debemos hacerla. Sin embargo, al final no la terminamos haciendo, y eso nos constituye en desobediencia. Y esa desobediencia también al tiempo nos va sacando del propósito. Hay un ejemplo muy claro en la Escritura, y es el ejemplo de Saúl. Saúl, él recibe instrucciones claras de parte de Dios de hacer ciertas cosas, pero una de las cosas que hace es que él se toma una atribución. El pastor hablaba de autonombrarnos. Cuando nos autonombramos, cuando nos tomamos asignaciones las cuales no hemos sido comisionados, eso es muy peligroso. Eso nos puede sacar del propósito. Entonces Saúl se autonombra y se pone a hacer cosas que no le habían sido asignadas, como era levantar holocaustos al Señor, que era algo que solamente era asignado específicamente para el sumo sacerdote. Y en este caso, ahí Saúl entra en un proceso de desobediencia, pero posteriormente a eso le siguen siendo dadas instrucciones a Saúl acerca de asignaciones específicas para el propósito que él tenía como rey. Y una de esas asignaciones era eliminar por completo al pueblo de Amalek, que había sido un pueblo que había ofrecido resistencia al pueblo de Israel cuando ellos iban camino a Canaán. Y le dijo, no quede nada. Sin embargo, él tomó una decisión. Lo dijimos anteriormente, la decisión me puede acercar o afirmar al propósito, o me puede sacar del propósito. Y otra vez Saúl toma otra mala decisión y decide no solamente dejar al rey con vida, sino tomar las cosas más preciosas que tenían en ese lugar, en esa ciudad. Nuevamente una mala decisión, pero no solamente eso, sino la
la capacidad de no obedecer. Y también eso refleja que una de las cosas que puede convertirse en una amenaza para sacarnos del propósito es la autosuficiencia. Cuando nosotros creemos que somos capaces por nosotros mismos de alcanzar aquello que fue Dios quien nos diseñó, que fue Dios quien ideó el plan, que en Él podemos encontrar la respuesta y en Él está el cómo saber nosotros, cómo alcanzar ese propósito. Cuando nosotros nos declaramos independientes, porque lo que hizo Saúl en ese momento fue decir, no, yo no necesito a Samuel que venga a él a ofrecer el sacrificio. Yo creo que yo lo puedo hacer. Y él determinó que él lo podía hacer. O sea, eso nos convierte muchas veces en personas autosuficientes. Y eso es un riesgo también que nos puede sacar y apartar del propósito. En Josué 23, cuando el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida, hay un mandato donde el Señor le habla a Josué y le dice en verso 11 del capítulo 23, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, para que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esta palabra mezcla acá es no es solo a perder esencia, sino es que también hay una adherencia, de tal forma de que ya es intencional. Y aquí lo que está diciendo es qué cuidadoso debemos de ser de no mezclarnos con aquellas cosas que nos van a hacer perder esencia y que nos va a hacer adherirnos a una idea o a un plan alterno que va a evitar que realmente, en este caso, el pueblo de Israel tenía que alcanzar la tierra prometida. Y le dice, si te mezclas, el resultado es que vas a caer, por tropiezo, va a haber una consecuencia y en este caso el pueblo no iba a alcanzar la tierra prometida, que era el propósito por el cual Dios lo había sacado desde que lo sacó de Egipto. Entonces, al ver todos estos aspectos que hemos estado hablando el día de hoy, es hablar de afán, hablar de mezcla, hablar de adelantarse o inclusive atrasarse en los tiempos. Es algo que nosotros debemos de tomarlo y meditarlo y pensar, ok, ¿qué es lo que yo hoy en mi vida, en lo que el Señor me ha llamado y en lo que puedo estar caminando? ¿Qué de estas cosas podrían estar tomando un lugar tan relevante que ponen tropiezo para que realmente lo que Dios diseñó en la eternidad tome lugar? Me impresiona lo que el Señor le dijo a Jeremías cuando le dijo, antes que te formase yo te conocí y antes que naciese yo te aparté y te santifiqué. El Señor declaró un propósito y esa palabra para Jeremías fue lo que, cuando él estaba en una situación donde cada vez que hablaba había una consecuencia negativa para él recordaba esa palabra y es lo que lo sostenía. Habían tiempos difíciles, había posiblemente situaciones que lo podían desenfocar de ese propósito, pero esa palabra direccional es realmente lo que sostenía y es lo que a cada uno de nosotros nos debe ayudar en un tiempo como los que hoy vivimos, donde hay tanta información, tantas situaciones que vemos en el mundo, pero que al estar nuevamente en la palabra de Dios, sin caer en el afán, sin caer en ese adelanto o retraso de tiempo, no pueda desenfocar. Isaías 35:8. Y habrá ahí calzada y camino. Diga conmigo, dirección de Dios. Será llamado camino de santidad, un camino apartado para el Señor. No pasará inmundo por él, sino él mismo estará con ellos
el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Nuestra vida solamente tiene sentido en Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Si Jehová no edifica la casa, en balde trabajan, en vano trabajan los que la edifican. Hay mucho esfuerzo que no tiene que ver con Dios, y eso es algo que en este tiempo nosotros debemos de discernir. ¿Cuánto de mi vida realmente está enfocada en el camino del propósito de Dios? ¿Cuánto de mi esfuerzo? ¿Qué tanto estoy encaminando a mis hijos en ese propósito? ¿Qué tanto encamino la dirección de mi matrimonio a ese propósito? Uno de los objetivos del mensaje hoy es llevarnos a la reflexión de evaluar en nuestra vida qué nos acerca al propósito y qué nos puede estar alejando del propósito. Y una de las palabras que venía a mi corazón es que la amistad con el mundo nos aparta de la voluntad de Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en este plano habla de direcciones contrarias. A medida que a mí me atrae o me ala el mundo en mis decisiones, en mi forma de vivir, llámese mundo como todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios, me aparta del propósito. Si hoy pudiéramos reflexionar y después de la reflexión tomar decisiones pro el propósito de Dios, es decir, por ese camino de rectitud que está plasmado en la Biblia como su voluntad, muchas cosas no entendería hoy. Es más, podría cometer unas equivocaciones, pero por el firme hecho de querer hacer las cosas como para el Señor, voy a estar en la dirección correcta.